Bueno, hermanos, vamos a tener hoy nuevamente otro estudio tranquilo. Vamos a ver Ezequiel 16. En esto se va a basar nuestro estudio y algunos otros tramitos más. Pero vamos a tomar Ezequiel 16 porque esto que vamos a ver, Ezequiel 16 del versículo 6 en adelante. Miren, hermanos, hemos tenido ya suficientes estudios, les he hablado fuerte, la verdad sí lo he hecho, porque pues desgraciadamente nos ha pasado tantas cosas que a todos, no solo a ustedes, también a mí. A ver, veamos Ezequiel 13. Esto es lo que nos ha pasado. Dice 13:3 en delante. Dice: así ha dicho nuestro Dios el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de nuestro Dios. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dice. Ha dicho nuestro Dios, y Dios no nos envió, dice. Ha dicho Dios, y Dios no los envió. Con todo, esperan que Él conforme la palabra de ellos. Para eso envía a las personas, hermanos, para eso los envía, para que todos estemos en su palabra y hagamos caso. Veamos en 13:7. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Dios, ¿no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho nuestro Dios el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice nuestro Señor. Y estará en el 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy tu Dios, el Señor. Y sí, en el 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Imagínense. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Esta es una amonestación, hermanos, para todas aquellas personas que se dicen, pues no sé, profetas, pastores y no sé cuánta cosa habrán estudiado, no sé dónde, pero que sabiendo lo que está por ocurrir, sabiendo lo que está pasando, no dicen nada. No dicen nada, hermanos. Es difícil esto para todos nosotros, yo lo sé, para todos nosotros. Vamos a ver Ezequiel 16, a partir del 6. Todo esto platica el profeta Ezequiel diciendo a todo lo que va a suceder, todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder. Dice, del 6 en adelante, y yo pasé junto a ti y te vi sucia
en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. O sea, estaba muy mal, y la levantó, le dijo, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿A quién le habla de esto? A la iglesia, a todos nosotros. En lo que vimos anterior, ¿qué fue lo que pasó ahí? Les está diciendo que no nos dicen nada, que no estamos enterados, que no nos avisan, que no nos dicen lo que a nuestro Dios no le agrada. Veamos aquí, 16:9, te lavé con agua. Perdón, en el 8, nos faltó ver ahí. Dice, pero estabas desnuda y descubierta, dice el 7, ahí termina 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice nuestro Señor, y fuiste mía. Todo eso la limpió, le ayudó, todo hizo por ella. Y sí, por un momento llegó a ser de él su iglesia. En el 9 dice, te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. La lavó, la bañó, la arregló y todavía la vistió con lo mejor que tenía. Dio las promesas, dio todo. Ese es nuestro Dios de amoroso. 11. Te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, y puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Todo le hizo para que pudiera llegar a prosperar. Y sí, llegó a reinar, llegó a ser una iglesia bien. Pero fíjense qué más, 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice nuestro Señor Dios. 15, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaban, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Fíjese. Todo lo que hizo nuestro Padre Celestial por su iglesia, por su pueblo. Y pues todo. No pudieron ser fieles, no pudieron seguir adelante. Se envanecieron, confiaron en su hermosura, confiaron en que ya estaban bien y volvieron a caer, se prostituyó. Veamos 16:36, dice, así ha dicho nuestro Dios el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. 37. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer,
y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y mire lo que dice el 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Qué les pasaba en ese tiempo a las adúlteras y a los adúlteros? 38. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. 39. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Eso es muy duro, hermanos. Es muy duro, pero todas estas cuestiones las hemos visto alrededor de, ahora sí que de 25, 26 videos. Lo hemos visto, toda la palabra de Dios, para que podamos estar en ella. Ya no podemos decir que no lo sabemos. No podemos decirlo, lo sabemos, tenemos que actuar. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Veamos Daniel 9, por favor. Mire lo que hizo Daniel, viendo tanta abominación que había. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En la tierra de los caldeos fue esto. 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló nuestro Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Vieron que estuvimos viendo en Jeremías? Aquí nos está hablando Daniel de lo que vio, de lo que habló el profeta. Dice 3, y volví mi rostro a Dios nuestro Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a nuestro Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Dios nuestro, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué dijo? Lo leamos otra vez para que sepamos. Dice, y oré, dice. ¿Quién está hablando aquí? Daniel. Y oré a nuestro Dios, a Dios mi Señor, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda el pacto? ¿Con quién tiene misericordia? Con los que lo aman y guardan sus mandamientos. En el 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron. Aquí está reconociendo: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron. A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En el 7, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá. Fíjense bien lo que está diciendo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá.
los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. Imagínense, toda la tierra, los que están cerquita y todos los demás, todas las familias de la tierra andaban así, o casi todas, porque también recuerden que también había israelitas verdaderos, también lo sabía. Natanael fue uno de ellos. Entonces dice en el 8, oh Dios, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Todo pecado que hagamos, toda desobediencia, algo que le hagamos al prójimo, ¿contra quién es el pecado? Es contra nuestro Dios. No es contra nadie más. Cualquier cosa que nosotros hagamos al prójimo también es contra nuestro Dios. Es más, es contra nuestro Dios. El que no ama a su prójimo no puede andar en la palabra de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios en él? Dice 10, y no obedecimos a la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. El juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, nuestro Dios veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Hermanos, les he comentado varias veces, es urgente, nos lo mencionan aquí en Mateo 3:8, fruto del arrepentimiento inmediatamente, apartarse de toda iniquidad, De nada sirve que nos bautice por ahí alguien si no estamos arrepentidos. ¿De qué sirve? Si no estamos arrepentidos, ¿en qué nos bautizamos? Los frutos del arrepentimiento deben de inmediatamente estar. Sí, hermanos. Entonces, esto nos dice aquí nuestro profeta Daniel. A él le dijo para que nos viera. Él reconoció lo que Jeremías, lo que Ezequiel había hecho. Lo que pasa es que, y también lo vimos en Nehemías, lo hemos visto en varios, aunque están correctamente enterados, no hacen nada y ven los problemas y ni así se apartan de la iniquidad, hermanos. Entonces, así no podemos estar con Él, no podemos llegar ahí. Veamos aquí en San Mateo, por favor, capítulo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Nosotros somos los que debemos, si confiamos en Él, nosotros debemos decirle a las personas, enseñar su enseñanza, no la de nosotros, la de Él. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera
y hollada por los hombres. ¿Queremos llegar a ese punto, hermanos? ¿Queremos llegar así? Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que ver las cosas de mejor forma. Muchas veces, pues, nosotros no estamos pensando en lo que debemos de hacer. Ya lo vimos. Tenemos que deshacernos de todo. Y es más, sabemos que tenemos una obligación o un deber, llamémosle así. Vayamos más allá. ¿Qué nos dijo? Ya lo vimos. Si te quitan la camisa o la capa, pues dale la otra también. Si te obligan a llevar una milla, pues lleva los dos. Nosotros hablemos de kilómetros porque estamos aquí hablando español. Todo lo que tengas que hacer, que no sean tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín lo corrompen, donde cualquier ladrón puede venir y nos puede echar a perder. Acuérdense de la semilla, una semilla que cayó, pero no tiene la suficiente tierra adecuada. Esa semilla le van a salir raicitas, pero no va a fijar, no va a crecer, no va a dar frutos, porque llega el ladrón y se la lleva. ¿De acuerdo? Se les dije que leyeran la parábola. Entonces, veamos aquí Mateo 6, en el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque no aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí nos habla de riquezas, pero si yo tengo ganas de hacer algo y debo estar en la palabra de Dios y la hago a un lado para hacer esa cuestión, pues ya en mi memoria, en mi pensamiento, vimos la concupiscencia que domina el pensamiento, te llega a cometer ¿qué? Pecado. En el 25 nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué dijo? Si tienes fe, le puedes decir a esa montaña, vete para allá, y se va. ¿Sí o no? Entonces tengamos fe, hermanos, pidámosle con todo el corazón. Él sabe nuestras necesidades y nos apoyará siempre y cuando estemos nosotros en Él. Si no estamos en Él, pues Él, aunque quiera, mira lo que le dijo aquí con Daniel. Daniel hizo la oración, pero mira lo que nos dijo con Ezequiel. Y eso es a nosotros, las iglesias. Nosotros también llegamos a ser israelitas, porque al juntar los dos palos en un solo árbol, ahí están los dos testigos también. No lo hemos visto, lo de los olivos, a ver si ahorita lo pasamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que estar ahí, hermanos, de verdad, ¿no? Y pues, ¿qué más les puedo decir de esto? Vamos a leer aquí en el 8:28. Aquí unos endemoniados que estaban en los Gadarenos. Miren lo que pasó aquí. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos.
y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Imagínense, hasta los endemoniados lo reconocen. Nosotros, pues yo creo que no estamos endemoniados, debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y si estuviéramos endemoniados también lo reconoceríamos. Entonces no podemos estar así, hermanos. Veamos aquí Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver en el 11. Y en el 11, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 8 en adelante vamos a leer. Desde el 7. Aquí fue cuando le dio la visión de que a todas las personas deberían de invitar. No era nada más a los israelitas. Ya les había quitado el privilegio al pueblo de Israel porque pues no habían dado frutos. Aquí le dijo a Pedro, se lo dijo esto. Bien, a ver. Dice, y oí en el 11:7, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, se tienen que hablar palabras para que logren la salvación, pero son palabras de no un ratito, de llegar, hola, ¿cómo estás? Y cualquier cosa así. No, tiene que ser una forma correcta, porque así se lo dijo a Pedro, ve allá a la casa de él, así se lo dijo. Dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así le dijo el ángel. 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua. Fíjense bien, en el 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Imagínense, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar la obra de Dios? Entonces, imagínense, en el 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dentro de ellos estamos nosotros, hermanos. Tenemos que actuar en esta forma. ¿Qué pasó? Cuando te llegan a hablar en la verdad y tú, por palabra de Dios, no sé, el Espíritu Santo te guía. Y si te están hablando con la palabra de Dios correcta, aquí dijo, como lo hizo Pedro tenía el Espíritu Santo, por eso lo hizo. Y además porque fue orden de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. En el 15 dice, 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento, hay que bautizarse y dar inmediatamente los frutos del Espíritu, los frutos del arrepentimiento. Entonces, pues, todo esto, hermanos, estamos leyendo esto porque es necesario que lo veamos. Vamos a leer aquí un testimonio que dan aquí los apóstoles. Dice en 13:27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Volvamos a leerlo. Dice capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Cuándo se leían las palabras? Los días de reposo, estaban con él. Las cumplieron al condenarle. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. 30. Mas Dios le levantó de los muertos. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Un hecho real, algo que sucedió. Nuestro Señor Jesucristo dando testimonio, y muchos testigos hubo para que pudieran testificar lo que estaba sucediendo. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué anuncian? Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Entonces, hermanos, todo esto atestiguaron mucha gente. Los apóstoles estuvieron en estas acciones. No podemos irnos a otra parte. No podemos. No debemos. Si estamos con nuestro Dios, estemos con Él. Vamos a leer aquí en la segunda de Corintios, en capítulo 8, desde el 1 en adelante, porque esto es importante, hermanos, que veamos esto. Es para la cuestión de las ofrendas. Ofrendas para los santos, no es para cualquier cosa. La ofrenda para los santos, incluso aquí tiene la Biblia, tiene su título Vamos a leerlo, del 8, capítulo 8, del 1 en adelante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
¿Quiénes son las iglesias? Nosotros las personas, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjese bien, vamos a volverlo a leer, desde el 1 al 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Para quiénes? Para los santos que estaban incluso en mayor pobreza que ellos. Ellos estaban en tribulación y tenían grandes pobrezas. Entonces, esa tribulación y esa pobreza no les impidió. ¿Qué dijo aquí? Veamos en el 5, en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, enviarles algo. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, hermanos, todo esto, ¿por qué lo hicieron? Veamos el versículo 7. Estamos en el capítulo 8, versículo 7 de 2 de Corintios. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ya tenían un buen rato. Entonces, hermanos, pues estemos pendientes de esto. Aquí en el 9, digamos, son las palabras de Pablo que está dando consejos, pero consejos que nuestro Señor Jesucristo, mediante su Espíritu, le dice que lo haga, y lo hace. Capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, cada uno, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No se trata de andar dando dinero así nada más, no. Lo que tú te hayas propuesto en tu corazón. Por ejemplo, si tienes medios económicos, apoya. Si no los tienes, cuando menos ve, dice, ir y predicar. Hay que salir a hacerlo. Claro, cuando menos hay que ir de 2 en 2, porque Satanás hay muchos hijos de Satanás, muchos discípulos de él, que solo están buscando a ver a quién atacar. Por eso él dijo, vayan, y los mandó de 2 en 2, no los mandó solitos. A veces uno no tiene con quién ir, bueno, se retrae uno un poquito, pero busca uno la manera de estar haciendo la predicación, como lo estoy haciendo ahora con ustedes, aquí mediante estos videos.
Muchos los han visto ya, gracias a Dios, pero de todos modos hay que estar pendientes, hay que estar pendientes. En el 8 dice, 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para toda buena obra. Adelante nos dice, fíjense lo que dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Imagínense. Entonces, hermanos, pues veamos aquí en la primera epístola de San Juan, vamos a verlo. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan. El apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si lo conocemos, guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Imagínense. En el 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Las obras buenas que desde antes de la fundación del mundo, pues predestinó para nosotros. Desde ese tiempo, obras buenas, todo lo correcto, ya lo vimos todo. Aquí en el 3, veamos aquí en 2 de Pedro 3, dice aquí en el 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Se la vuelvo a leer, son palabras del apóstol Pedro. Lo inspira también el Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Por qué desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación? Imagínense, todo eso van a venir a decirnos. Todo eso nos lo van a estar diciendo, esto no es cierto, no pasa nada. Vean bien, en el 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, los del diluvio, pero en los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No precisamente son 1000 años, no, es mucho tiempo, mucho tiempo. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nosotros vayamos a la muerte. ¿Qué quiere Él? Que nos arrepintamos.
En el Dios dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, hermanos, pues estamos viendo esta situación y ¿qué hacemos nosotros? Aquí mismo, en la segunda de Pedro, capítulo 3, en el 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar correctos. ¿Qué tenemos que andar? En luz. Tenemos que andar como Él andó. Nos dijo aquí, 1 San Juan el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, pues, gracias por escuchar, y ya con todos los conocimientos que tenemos, por ejemplo, hijito, pues en su nombre hemos sido perdonados. Aquí en el 12 nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Okay? Entonces, gracias. Vamos a ver si en poco tiempo podemos hacer otro video. Y he estado bastante mal, pero ahí vamos.